Los candidatos seguramente en estos días están reunidos para afinar sus estrategias, hacer su balance de las precampañas, lo que funcionó, lo que no les funcionó, sobre todo con un primer horizonte en el próximo domingo, cuándo deberán de registrarse como candidatos a la presidencia de la República. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde de Día de San Valentín. Vamos a entrarle al tema de no tanto de las precampañas, sino de las expectativas que hay para el próximo fin de semana, cuando los candidatos o los precandidatos todavía deberán de asumir la candidatura el próximo domingo. Ahí en sus cuarteles estarán analizando qué funcionó, qué no funcionó de esta precampaña, cuáles las estrategias y sobre todo algo importante en las campañas, y es el discurso. ¿Llevarán o harán discursos? ¿Cuáles las posiciones? ¿Qué desecharán? ¿A quién querrán o no querrán hablarle? Y sobre todo, ¿hasta dónde podrán hablar en esta época o en este periodo de intercampañas? Una cosa, la verdad, rarísima, en la que podrán registrarse como candidatos, pero no pedir el voto. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros y me da muchísimo gusto que esté hoy aquí en el estudio con nosotros Julio Di Vela. Como siempre, Julio, un placer tenerte. Gracias, José. Portavoz del candidato, de precandidato a la presidencia, José Antonio Meade. Muchas gracias, José. Fausto, mucho gusto. Gracias. No, un placer de verdad tenerte. Gracias por mi querido este espacio. Fausto, como todos los miércoles, un placer tenerte. ¿Cómo estás? Igual, bien, Pepe. Coordinador de la campaña de Margarita, la recogida de firmas. Así es, Que, todavía. que ya las tuvieron, ¿no? Prácticamente, todavía seguimos por aquello de cualquier tema y con el INE, contratiempo o algo en la revisión, pero ya estamos. Pero la dispersión, Ya la dispersión, ya la tienen. Tenemos ya cerca de 975,000 firmas, que podemos llamar validadas, que todavía pueden estar con esta revisión, pero que ya están. Cumple por arriba de 867,000 que te piden como el requisito del volumen, y ya 17 estados de dispersión, y justo yo creo que mañana amaneceremos con otros dos. Queremos tener 21, 22 estados. Pues tú estás sobrado, vaya, porque ya por pasaste, cualquier cosa. Por tanto, de No, los y 800,000 yo creo que los pasaste. es un ejercicio que nos permite también tener gente trabajando en campo, motivada. Creo que es un buen espacio que nos da la ley, pues, para seguir con las firmas. Y luego viene, pues, también el cruce con los que posiblemente lleguen, los otros aspirantes, que luego al final de cuando se baja la cortina el 19, hay que hacer un cruce con los otros para ver si tienes o no firmas repetidas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que tienes que tener una holgura tanto en volumen como en dispersión. Y nosotros estamos todavía acabando ya. Lo que parece bastante claro es que Margarita va a estar en la boleta. No, sin duda, sin duda. Eso parece bastante claro. Sin duda. No sabemos si se vayan a hacer 2 o 3, lo más probable es que sean 3, pero una seguramente será ella. Sí, claro. Y acá estamos ahí prácticamente. Muy bien, pues eso lo vamos a tocar seguramente en esta conversación, sí. en esta visita que nos hace, que además nos da mucho gusto, Julio Di Vela. Imagínate que yo llegué a la televisión, la culpa de que yo llegue a la televisión es de Julio Di Vela. Pues muy bien. Nomás te digo. Señor, para lo bueno sí lo reconozco, lo que quede a deber. Ha de haber habido otra mano, que ahí ya no es la que interviene. Por eso dije entre, para excluirte de que tengas toda la responsabilidad. Muchas gracias, mi Pepe. Muchas gracias, mi querido Julio. Vamos a entrarle, si quieres, me gustaría que abriéramos un poco con el balance que ustedes traen en la casa de campaña de Meade sobre qué ocurrió desde el 14 de diciembre hasta el pasado domingo, que se cerraron las precampañas. Pues días intensos, sin lugar a dudas. La verdad es que la precampaña, 50 días de precampaña, donde tienes la oportunidad de estrechar muchísimas manos, de recorrer nuevamente el país, ya en un carácter de precandidato. La verdad es que José Antonio Meade, por los cargos que tuvo, 5 veces secretario de Estado, pues evidentemente el país no le es desconocido, pero lo que es nuevo para él, para nosotros como equipo, fue esta etapa de precampaña y estas nuevas reglas electorales que todavía nos cuesta trabajo entender qué se puede, qué no se puede, hasta dónde sí, hasta dónde no, y este tiempo de intercampaña. Estamos contentos, la verdad es que se hizo justamente hoy en la mañana, tuvimos una reunión de análisis, una reunión de un balance con el precandidato Meade, en donde se habla claro y a ver, sin empacho alguno,
dónde hay aciertos, dónde hay área de oportunidad, qué fue lo que se percibió en esta precampaña, dónde se requieren hacer ajustes, dónde se requiere de plano borrar cosas que no funcionaron y pues prepararse en estos 45 días de intercampaña para pues estar listos para la Aciertos y salida. desaciertos. ¿Cuáles? Un desacierto nuestro, por ejemplo, fue el spot de Navidad, llegar casi hasta el Día de la Candelaria con él, ¿no? Bueno, señor, se nos pasó un poquito la fecha, pero bueno, son temas que evidentemente en los equipos, a ver, lo reconocemos incluso como es, pues como un desacierto, se corrige y pues va para adelante, ¿no? Digo, yo creo que todos conocemos los calendarios electorales, las fechas estas de ingreso de materiales al INE y pues también, ¿qué te puedo decir? A mí me tocó trabajar en el IFE cuando se hizo este sistema de el fingerprint, el ingreso de los materiales, o sea, que casa de herrero, asadón de palo. Pues sí. Y pues mira, como todo, ¿no? De los aciertos siempre hay un padre, los errores nunca tienen madre. Acá en el equipo lo que hicimos fue pues, simplemente reconocer que se había pasado el tiempo. Y bueno, pues efectivamente fue un spot muy afectuoso, muy cariñoso, que se prolongó la navideña y el espíritu navideño llegó con fuerza el año nuevo. ¿Y aciertos? Aciertos, ¿Dónde yo consideras que están los principales aciertos? Mira, yo creo que aciertos hay muchos. Uno de ellos es, lo primero, un José Antonio Meade que, a diferencia de sus dos principales adversarios, pues un señor López Obrador, 18 años visitando y recorriendo el país, ya incluso había sido presidente de México, el presidente legítimo de México. Yo creo que en estas alturas incluso a lo mejor ya está planeando cambios en su gabinete. Pero pues que bueno, 18 años te dan presencia, te dan reconocimiento y cómo no, pues te dan un pulso del país, que son muchos. Por su parte, Ricardo Anaya, como presidente de partido, también pudo obtener el beneficio de una gran cantidad de spots que, siendo la figura del partido, pues, le permitieron fomentar su presencia en el país. Y un José Antonio que hasta hace 50 o 60 días pues, era funcionario público, que en su más puro estilo pues, nunca ni instruyó ni permitió que los recursos de su secretaría se enfocaran a una autopromoción personal y en un esquema de selección de candidato en el Partido Revolucionario Institucional, en donde no había definiciones, todavía 4 jugadores hasta hace muy poquito, y pues cada uno con chamba y responsabilidad en una Secretaría de Estado, en donde pues también moverse y bajo estos rituales también de partido, que si el que se mueve sale en la foto, que si no, y todo este rollo, pues finalmente José Antonio tiene 50 días visitando las calles en este carácter, un gran aprendizaje desde luego, un gran crecimiento y reconocimiento a su persona, que eso es lo que se perseguía en esta etapa de la precampaña. O sea, es conocimiento, el tema es más que preferencia electoral, antes que eso, conocimiento. Claro, te lo dicen incluso los sondeos o las encuestas actuales. O sea, si tú dices en el top of mind de la gente, incluso tú preguntas quién es Andrés Manuel López Obrador, pues yo creo que la mayor parte de los mexicanos... Más de chonta, sí es. Sabe quién es Andrés Manuel. Sí, Ricardo Anaya, pues la gente sabe. José Antonio Meade, pues bueno, entre qué carácter, secretario de Estado, ¿qué se logró? Pues obviamente ya reafirmar su postura como precandidato. ¿Qué pasa en esto? Yo lo asemejo con las carreras de Fórmula 1. Tú sabes, mecánico automotriz de profesión, comunicólogo por deformación, y haciendo tele y esos rollos. Pero, a ver, la Fórmula 1, bien sencillo. Tú tienes un gran piloto, tienes una escudería, y hoy nos mandaron a pits, a todos. O sea, saliste a dar las pruebas de calentamiento, saliste a probar la maquinaria, a ponerla en marcha, y nos mandan a pits 45 días. Una cosa realmente extraña y luego vamos a ver a quién le puede beneficiar extraña más y a lo o mejor menos. Útil, no lo sé, el tiempo lo dirá, ¿no? ¿Cómo digamos, desde el lado de los independientes, desde el lado de los independientes, pero también con antecedentes, ¿no?, de la propia Margarita en el PAN, ¿cómo puedes hacer tú un balance? ¿Cuál es tu balance de la precampaña? ¿Qué te destaca? Que no. A ver, yo creo que... Tanto los precandidatos como la irrupción de los independientes. Tú ves las precampañas, yo creo que es una farsa el tema de cómo se le da la vuelta a la ley cuando no tienes competencia en los partidos. Eso creo que tiene que cambiar porque la verdad sí es pues
Simulación. Creo que es una mentada, ¿no? Este tema de una simulación, de estar gastando recursos públicos cuando no hay, es una promoción de los precandidatos prácticamente en los 3 partidos. Los 3 partidos fueron designados por dedazo, o sea, ninguno hubo ni siquiera competencia interna. Competencia interna, ¿Qué ¿no? es el argumento de las precampañas? Uno armó su fiesta, el otro es una tradición, ¿no? Donde se autodesignan, y el otro se la agandalló, ¿no? O sea, uno que tiene una tradición brutalmente democrática. Entonces, el balance ves esta simulación y que poco reconoce, ¿no? O sea, sí, cuando ves estas generaciones, o sea, vemos generaciones ya nuevas que nos tocó la transición y ves, sí te llama la atención ese DNA de dinosaurios, ¿no? Digo, en uno pues sí viene del Pleistoceno, ¿no? Los otros dos y gente que dice, oye, esto es una cosa tremenda, la simulación de estar gastando recursos, pues es una precampaña cuando no hay candidato, no hay competencia, sí te deja un mal sabor de boca, ¿no? Bueno, pero además muy loco, porque, a ver, claro. Si quieren ahorita luego entramos a eso, solamente hago el acotamiento. No hubo competencia, pero sí hubo mucha competencia. En la práctica, a ver, no podía haber competencia, pero al final fue una precampaña, lo decía Julio, muy intensa y por supuesto peleada y por supuesto en la que hubo propuestas a pesar de las prohibiciones, lo cual es extraño. Sí, aunque técnicamente fue diseñada para otra cosa la precampaña. Claro, ver, es como, totalmente. O sea, en términos de los candidatos, por ejemplo, independientes de este lado, y no es, o sea, con estas reglas vamos a jugar y con estas reglas vamos a entrar. Pero cuando tú estás consiguiendo firmas y estás en un proceso que sí te requiere que, a diferencia de las 3 coaliciones que se arman, sí tienes que ir por firmas de... O sea, nosotros sí tuvimos el dedazo de 1 millón de personas, ¿no? El dedito de la gente haciéndonos así en la aplicación. Ajá. En estos 3 nomás hubo un señor que les hizo así y acá no los ungió, ¿no? Sí es muy diferente los procesos. Las precampañas tenían otro espíritu, que es lo que sí te genera malestar, que es saber, era para que hacia adentro los partidos en principio hubiera este estilo de primarias y se compitiera. Pues nuevamente hicieron ahí... Sí, el sentido, ¿no? Que hubiera menjurjes, campañas internas para claro, poder ahí hacer esa competencia al interior de los partidos. No, y no lo hubo. Entonces, pues ahí yo creo que sí queda de ver el INE desde el punto de vista también de entrar a decir, a ver, no nos hagamos tontos. Tema para la próxima reforma. Claro, no, a ver. Y los otros, distinto, ¿no? Y los otros cuando tienen doctorados, maestrías, pues es un poquito decir, oigan, tantita, ¿no? De lo que está haciendo de una simulación en términos de lo que es este periodo. Pero bueno, ahí estamos. Entras a un periodo donde, pues, reflexión. De intercampaña, que puedes hacer muchas cosas. Nuevamente, estos temas donde... No los he dejado de oír, ¿eh? Donde lo único que oyendo todos los días. No pides voto, ¿no? Puedes ver a los candidatos, presentaciones, entrevistas, donde no haya recursos públicos gastándose al menos. Entonces, bueno, seguramente se encontrarán mecanismos para que estén presentes, ¿no? Ya también los independientes. No los puedes guardar, además, es un poco, a ver, no es un poco absurdo decir, a ver, eres un político, estás en campaña, porque ya lo estás, tienes 45 días de una campaña y ahora cállate la boca, métete a tu casa y desaparece. Es un modelo, yo creo, un poco extraño. Y coincido con Fausto. A ver, una cosa es lo deseable y otra lo posible. Nosotros estamos transitando en el tema de lo posible. Es la ley que tenemos, nos guste o no, pues es la que hay que entrarle. Vamos, yo también tengo 2000 opiniones al respecto, ¿no? De cómo podría funcionar mejor el modelo. Pues, ¿qué tendremos que hacer? Pues perfeccionar esa ley y hacer a lo mejor lo deseable. Cualquiera que viva estos procesos, sí creo que se percibe un esfuerzo inútil. Arrancas motores, sales, te das a conocer, empiezan los guamazos, te tienes que defender, pero no puedes, o sí puedes proponer y luego métete a tu casa. O sea, pero espérense, ya párenle. Es como si sonó la campana, pruebas los gallos en el palenque, se dan 2, 3 picotazos en la altura todavía antes de que los bajen. Pero ya, no era para tanto. Váyanse a su casa. Y luego, lo bueno viene hasta marzo. Después, ¿no? O sea, es muy complicado. Yo creo que el modelo, yo creo que los señores del INE, a los cuales pues, conozco a muchos de ellos y creo que son gente preparada, pues también aquí todos los partidos concursan en la elaboración de una ley que hoy está ahí aprobada, ¿no? Analizando
Los últimos acontecimientos, los dichos hechos últimos de las precampañas, pero sobre todo lo que se proyectará los próximos días hacia el registro de los candidatos el próximo 18 de febrero, este domingo. Estamos hablando con Julio Di Bien, la portavoz del precandidato todavía, perdón, fíjate cómo es que te trabas la lengua, en fin. Precandidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade. Fausto Barajas, me quedo contigo, Fausto. Hay algunos arrojos que me llaman la atención porque sí fue, lo decíamos hace un rato, una campaña que a pesar de las restricciones se oyeron propuestos, fue intensa, decía Julio, pero algunos cerrojos con los que se clausuró ese primer periodo. Por ejemplo, tú decías las competencias de candidatos únicos. Ahí estuvo la elección de Anaya el domingo. Declaraciones muy controvertidas, muy cuestionables, por ejemplo, del presidente del PRI, llamando prietos que no aprietan a los militantes que se fugan a Morena, o tránsfugas, sí, o desplazados. En fin, me preocupa que justo lo memorable, o lo que nos está quedando ahorita en la memoria de lo que sucedió desde diciembre, pues sean episodios como esto. ¿A quién está beneficiando? No, a ver, yo creo que sigue generando un hartazgo en la gente, en la sociedad, de lo que es el sistema de partidos y cómo funciona. Yo creo que hay una percepción, yo creo que hay mucha gente de la manera de cómo se ejerce el tema de partidos es una payasada. O sea, tú ves esto de precampañas para elegir candidatos cuando no hay competencia, ¿no? Digo, la muestra es la del PAN. O sea, en la historia habías visto que una interna del PAN o si hubiera una persona ahí, ¿no? Y que luego de risa loca es como te digan votación histórica del 70%. O sea, tú lo ves y los que tenemos, ¿no? Más, decimos en los 70, esto es como vintage este tema, ¿no? Te quedas y dices, como competencia de ¿te uno imaginas mismo? La tele de bulbos todavía? Y en esa emisión, ¿no? El presidente del PRI entonces saliendo, no sé si se llama Damián, diciendo, ¿no? Con votación histórica del 70%, ¿no? Al presidente del PRI, como en los peores momentos de los, ¿no? Digo, te imaginas a Díaz Ordaz, de estos discursos tan, ¿no? Poco civilizados, pues, ¿no? Donde debería esperar. Pues yo creo que sigue beneficiando al enojo y sin duda no beneficia a ninguno de los partidos tradicionales o a estas coaliciones. Yo creo que la gente simple sigue ratificando y creo que lo vas viendo es un poquito lo que ves en las encuestas, bien o mal hechas. Pues tienes al candidato que lleva 18 años haciendo campaña que malamente la gente cree que es antisistema porque están admitidos en el sistema, ¿eh? Claro. Recibe recursos públicos, igual que la coalición del PRI, PANAL y y como la otra que es el Frente Frío, ¿no? Reciben recursos igual públicos, igual tienen recursos públicos, ¿no? Pero este tema lo ves en las encuestas que va ahorita arriba y los otros dos candidatos que los ves y están semiestancados. Pareciera que a veces no tienes contrincante. O sea, lo que sí estás viendo, porque luego va a venir este tema del voto útil y que súmense y que declinen. Pues, a ver, ni aunque decline el Santo Niño de Atocha, ni el Papa Francisco Reina, ¿no? Pero vamos por partes. La primera parte que pone sobre la mesa es el voto anti. O sea, diseño institucional y estas formas de hacer política a quien estarían, digamos, nutriendo son a todos los antis que hay. O sea, el voto antisistema, el voto anti-status quo, es el voto de la inconformidad. ¿Así lo sienten ustedes? ¿Así lo ven? No, desde luego. ¿Así lo ven, A Julio? ver, desde luego. ¿Coincides, difieres o en dónde? No, hombre, coincido con... A ver, antes de que cualquier cosa somos ciudadanos comunes, hombre. O sea, no estamos ajenos a una sobremesa ni a llegar a un restaurante donde no te digan a mí diario que entro a algún lugar o ando en la calle. Pues la gente muy amablemente se me acerca y me dice, me da estrategia, me da medición de las encuestas, me dice por qué no lo paramos de cabeza, por qué no lo pintamos de tal color, por qué mejor no dice esto, por qué mejor no dice aquello. O sea, y no es más que producto de un hartazgo. La falta de credibilidad en los partidos políticos por los antecedentes aquí descritos. La falta de entusiasmo por la ciudadanía en poder participar cuando no es tomada en cuenta, cuando te metes a participar un partido, rasuran los padrones a conveniencia, mueven los momios, se autoproclaman. O sea, la verdad que uno dice, oye, ¿para qué estoy? Soy carne de cañón, soy parte de un juego de quién. Si eso le pasa a los que alguna vez hemos militado en un partido, pues el ciudadano de a pie nos voltea a ver con un desprecio y con una falta de credibilidad y con un hartazgo absoluto. Producto de ello, cuando tú convocas a una consulta o tal, pues la gente ya no quiere ir. ¿Para qué voy si no me van a oír, no me van a tomar en cuenta? O sea, sí hay un hartazgo imposible.
Y hay una cosa también que está sucediendo aquí en una situación antisistema. Y no es de México exclusivo, hombre, está pasando en todas partes del mundo, hombre, lo hemos visto en muchos lados. Pero a mí sí que me llama la atención aquí en México, por ejemplo, sale un hombre como Andrés Manuel López Obrador a atacar al general secretario de la Defensa Nacional, a decirle matraquero, a pelearse con la gente que no comulga con sus ideas o con los editorialistas o con algunos compañeros de ustedes que disciernen de él y entonces editorialistas, los ataca. articulistas, ahí está la bronca que tuvo con la descalificación, así lo ejerce Los atacan contra un hombre que quiere acabar con un aeropuerto que provoca millones de pesos en empleo, en infraestructura, en oportunidades de comercio, de traslado, en ser la puerta principal para México, de México en el mundo, para sustituir incluso aeropuertos con una afluencia como la que tiene Miami. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y eso no es noticia. Y es noticia cuando nuestro candidato equivoca una palabra, ¿no? Que se puso a hacer sus planas y ya lo corrigió, el volvido. O sea, estarías diciendo, estarías diciendo el hartazgo está cebándose sobre todo en unos y no en otros. No, yo digo, el hartazgo es tanto que el ciudadano común ya se va a lo chusco, ni siquiera escucha ya una propuesta, ni siquiera analiza qué puede pasar con el país. Pero estarías diciendo, están siendo más indulgentes con unos que con otros. No, yo creo que es parejo, ¿eh? Okay. Yo creo que es parejo. Yo creo que la gente, no sería adecuado decir, ay, pues al mío es al que ataca. No. Yo creo que la gente tiene tal nivel de hartazgo que un hombre que se dedica a hacer comicidad, un payaso de profesión, hace unos meses podía haber sido candidato, o en otros países han llegado un cómico a ser el presidente del país. Pues sí, candidatos aquí. Bueno, un futbolista, que no tengo nada contra los futbolistas, pero ¿qué quiero decir? La clase política está siendo desplazada por ciudadanos de otras profesiones y de otros intereses en un hartazgo ciudadano en donde la gente ya a manera de chunga manifiesta su hartazgo a decir, pues mejor que sea fulano de tal, pero ya la clase política ya no, los partidos ya no, las candidaturas ciudadanas, ¿por qué nacen? Pues producto de un hartazgo. O sea, sí lo comparto, sí comulgo con ello. ¿Cómo ves tú? El hartazgo está digamos que el hartazgo y la inconformidad se traducen en ciertos votos, voto antisistema, voto anti-status quo. ¿A quién está afectando desde tu punto de vista más? No, a los partidos, sin duda. A ver, yo creo que los partidos... ¿Por igual? A ver, unos más que otros. A ver, yo creo que, el PRI o el gobierno sí carga ahorita con un descrédito brutal. O sea, a ver, el hecho de que el hartazgo se haya potencializado, yo creo, ahorita, sí tiene que ver con reforma fiscal, tiene que ver con la implementación. Se trasladan las decisiones. La implementación, la casa de Malinalco, la casa de tal, o sea, todo eso el tema del gasolinazo, ¿no? Bueno, claro, a ver, ha exacerbado el gasolinazo. Y ahorita, esta parte que la gente todavía no ve, pero la parte del control de la economía, ¿no? A ver, el gasolinazo hace un año, previendo que ya te vas comiendo ese golpe y lo administras ahorita, cuando debería todavía estar más arriba los combustibles, si es que hay la política de liberalización de precios. Todo eso, sin duda, yo creo que le pega más al partido del gobierno. Claro. Segundo, al PAN, tal. Morena, como es medio incipiente y tiene la marca de un individuo, la gente todavía no pareciera que no le traslada. Okay. Pero es evidente que juegan. O sea, yo no veo al señor López Obrador diciendo, oigan, regresen este cheque, no, hombre, yo no quiero los recursos públicos, ¿no? O sea, yo no lo veo que se quite esas cosas que siempre ha criticado. Bueno, pues el hijo, pues es para fines prácticos, vicedueño del partido, pues, ¿no? Entonces, tú ves, yo creo que los partidos son los que cargan el mayor descrédito y hartazgo. Y ¿sabes qué creo? Es este tema de tantos privilegios, ¿no? Cuando tú ves que todo mundo tiene que salirse a partirse la cara para ganarse el sustento, y ves, ¿no?, que la clase política reciben, pues este año van a recibir 11,000 millones de pesos que se van a gastar pues, en precampañas, sin hacer campañas. Se van a ir a spots, se van a este tipo de declaraciones que hizo Enrique Ochoa a los prietos. O sea, cuando ves ese tipo de cosas y la gente no le alcanza abajo, tiene que estar viendo, ves feminicidios, ves que en las calles, ¿no?, a los niños, ves estos casos de impunidad. O sea, ya la corrupción e impunidad mezclada, los casos de estos gobernadores, que ninguno ha sido agarrado en México, ¿eh? Todos los tienen que agarrar fuera. Entonces, cuando ves eso,
pues la gente está harta. Estamos hablando sobre los cierres o los cerrojos de las precampañas y lo que viene en los próximos días. Próximo domingo se van a registrar los candidatos a la presidencia. Estamos hablando con Fausto Barajas, es coordinador de la campaña Margarita Zavala, y Julio Di Vela, portavoz de la campaña de José Antonio Meade. Nos quedamos en el hartazgo y si veían que el propio hartazgo está configurando una especie de polarización, Julio, de la opinión pública entre, digamos, los que quieren ir contra el actual modelo del sistema, ¿no?, que ya lo decía Fausto, y los que quieren continuidad a toda costa. ¿Dónde se ubicaría la polarización? Para mi juicio, la polarización antecede esta y otras elecciones. O sea, el cierre de Reforma, que no se nos olvida, digo, porque parece ser que la historia luego es súper breve y la memoria también. O sea, pues la verdad, el cierre de Reforma en aquellos años fue una polarización tremenda y fue una señal una clarísima. crisis política, así es. Una crisis política. Entonces, mira, voy al tema del gasolinazo, por ejemplo, este tema del gasolinazo. El autor intelectual, si nosotros hiciéramos una prueba de ADN al gasolinazo para hablar tecnológicamente y en vanguardia, pues el autor intelectual del gasolinazo es Ricardo Anaya y los que hoy conforman el Frente. O sea, si nos vamos a los libros de debate de la Cámara de Diputados de la reforma energética, pues hay que leer dónde están los temas, hay que ver los videos, ahí está el canal del Congreso con sus bitácoras. Pues, o sea, José Antonio Meade le echan la culpa del gasolinazo. A ver, sí, fue enero del año pasado. Sí, fue el secretario de Hacienda en turno, sí. Sí, nada más que un secretario de cualquier dependencia que ejecuta las instrucciones y los resultados de un Congreso en turno. O sea, si tenemos tantita memoria y buscamos ese ADN, en el ADN vamos a encontrar al verdadero padre del gasolinazo. Yo veo a Ricardo Anaya hoy en unos spots hablando muy bien de José Antonio Meade, pues cosa que me da enorme gusto. Yo creo que lo describe perfecto. Ellos alegarán que si es un video editado. No es editado. O sea, ahí está ese video. Ricardo Anaya así se expresaba de José Antonio Meade cuando a su interés y conveniencia pertenecía hacerlo de esa manera. Entonces, o somos o no somos, o tenemos tan corta memoria. Yo lo que quiero decir con esto es la polarización la ha sembrado Andrés Manuel hace años. O sea, a mí no se me olvida el cierre de Reforma, agravió a todos los mexicanos. No se me olvida cómo tomaba los pozos petroleros, ¿no? A mí no se me olvida. No sigo teniendo duda de que ha vivido 18 años. Alguien que no tiene en este país una cuenta bancaria, pues recordaría un clásico del panismo o me lleva al sospechosismo. ¿Coincides que, digamos, las tendencias grandes, las, digamos, de largo plazo, esta polarización no es nueva, sino se ha venido, digamos, si te leo bien, Julio, acumulando o prefigurando desde elecciones anteriores, o tú sí ves, digamos, novedades? Yo creo que se ha venido gestando, este y sin duda yo creo que sí, el observador sí ha sido un individuo clave en la polarización de este país. Factor, de dividir, de factor, ¿no? Lo que decía hace rato, sí creo que en este gobierno se aceleró. O sea, se aceleró de manera notable el enojo por lo que se ve, la corrupción, impunidad de lo que hemos visto de casos notables. Entonces, ha hecho que eso se vuelva, pues ahora sí, pues como en el mundo ha pasado y a lo mejor aquí se aceleró. Ahora, ¿qué sí creo? Es que la gente sí está, yo creo que esperando es que se acaben una serie de privilegios. Por ejemplo, la independencia. Cuando nos cerraron la competencia en el Partido Acción Nacional para competir de manera legítima, que era lo que se buscaba. Ya desde entonces se había propuesto, por ejemplo, la reducción o eliminación del financiamiento de partidos públicos. No era cuando nos salimos, desde antes se venía diciendo. La segunda vuelta, por ejemplo. Todo este tipo de cosas ya se venía o las venía proponiendo Margarita. Sale y decide salirse porque cierran los espacios. No ibas a convalidar un tema de gastar en boletos para que pongan la foto de un niño, o sea, y hagas una elección para tu fiesta, o sea, ¿no? O sea, hagas tu pastel privado, pues está canijo. Todo ese tipo de cosas, y cuando sales afuera, creo que lo que sí la gente está viendo, y en el tema de independencia, el mérito, creo que ahí es donde la sociedad está diciendo, a ver, ya párenle, ¿no? O sea, todo lo que gastan, todo es una payasada, todo el mundo mentándose a la madre, pocas propuestas, ¿no? Descalificaciones. Todo eso, yo creo que lo que sí se está buscando es
¿quién le va a poner un alto a los privilegios? Nada más que si allá de la cárcel, que si tienes que meter a la cárcel, perfecto, pero esto no puede seguir así. O sea, el sistema de partidos como está así, no jala. Y no es un tema de que sean políticos o no. No, más bien, o sea, Margarita es una política, pero es una política que hace de manera diferente la política y siempre ha estado en política desde los 16 años y siempre lo ha hecho así. Y a Julio le ha constado pues, en su actividad. Y que le tengo siempre reconocimiento y aprecio. ¿No? Siempre ha estado haciendo política de manera distinta. Y es lo que yo creo que es lo que se está buscando. O sea, la irrupción de los independientes tiene un mérito, ¿eh? El salir y conseguir este 1,000,000 de firmas, ir sin recursos públicos, como decía ahorita, las coaliciones van a tener más de 11,000 millones. Ya lo había dicho aquí, es el equivalente a lo que fue la reconstrucción prácticamente de Oaxaca o Morelos después del sismo. Esos recursos se van a tirar, ¿eh? En spots, donde uno va a salir que si el Prieto no sea este cuate, o sea, el otro va a salir diciendo que pues, le benefició el sistema como nunca. Eso es que yo creo que la gente dice, ya, ¿no? Ya paren. O sea, a ver, alto a los privilegios, sin enojo duda. y hartazgo. ¿Y cómo te pega, Julio? Declaraciones como las del presidente del PRI. Durísimo. O sea, declaraciones como estas de... Mira, no, los prietos no aprietan, por yo favor. creo que, a ver, fue un grave error, grave. El presidente Ochoa se disculpó. Yo creo que nunca nada borra un agravio. El calor de una arenga, a ver, no debió de haber sucedido. O sea, no, ¿qué te puedo decir? Ni en él ni en ninguno. Yo creo que, y más, por ejemplo, José Antonio Mide es un cuate que toda su vida y toda su trayectoria siempre la ha construido tendiendo puentes. O sea, no es producto... Pues sí, ahí es una relación justamente excluyente, es alguien racista, respetuoso, es alguien... O sea, vamos, fue un grave error, ¿no? El presidente Ochoa tendrá que dar sus argumentos, su sentir, hizo su disculpa. Nosotros mismos en el equipo dijimos, ¿qué pasó? ¿No? Sí, ¿cómo en el momento, no, en el momento el precandidato habló con él. Vamos, o sea, fue un error. Él tendrá que dar sus explicaciones, su sentir y qué fue lo que pasó. Yo así lo veo y lo digo abiertamente. Y si nosotros estamos buscando construir, no podemos dividir y sembrar ningún tipo de discriminación ni de un comentario ofensivo. A ver, si brindamos respeto, probablemente en la contienda electoral obtengamos respeto, que es un principio elemental, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que no caben en la política. Y más allá de eso, yo vuelvo a decir, ¿qué es lo que ofende? Pues el dispendio, el uso indiscriminado de recursos cuando el país tiene necesidades importantísimas. Y pues que con lo único que se pueden subsanar esas cosas con congruencia y con toma de decisiones donde no hagas ese uso de dispendio y de recursos, ¿no? La gente está en contra de lo que ganan los diputados, de lo que ganan los senadores, de lo que se le da a los partidos, del uso indiscriminado de recursos públicos en diferentes acciones, vuelos en primera clase, comidas en lugares suntuosos. Pues estamos hasta el tope de todo eso. O sea, los privilegios, digamos, ahí coinciden un poco en el mismo diagnóstico. No, pero a ver, eso lo va a coincidir cualquier ciudadano. Y hacia adelante, común. ¿qué traemos? ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, el domingo Mira, yo creo que José Antonio va... ¿Por dónde vienen ustedes? ¿Cuál es el discurso? Desde luego que él va... Nada de esto de lo que estamos hablando le es ajeno. Yo creo que él siempre ha sido un cuate que se ha conducido de una manera súper discreta, súper austera. No es alguien que ves ni en el bluff ni en los lugares donde muchos otros de la clase política acostumbran ir. Ha sido un hombre congruente en su vida, vive de acuerdo a lo que ha trabajado. Si tú vas a la casa de José Antonio, es una casa que corresponde a su patrimonio de 20 y tantos años de casado. No oculta nada, no tiene cola que le pisen. Pues yo creo que sus propuestas tendrán que ser congruentes con él. En todos los espacios me preguntan, ¿y va a romper con el presidente? A ver, esto pues también no es el Coliseo Romano, hombre, por favor. O sea, romper con el presidente sería romper también con reformas estratégicas del país que el país se ha tenido. Este gobierno, y no estoy defendiendo al gobierno, ni me contrataron para ello, pero pues, un buen número de empleos histórico en un gobierno ha tenido. O sea, todas esas cosas hay que romper con todo eso para darle gusto a quién, a un electorado que desea sangre y cortar. No. A ver, lo que está bien hecho, ¿por qué no potenciarlo? Lo que no sirve, pues hay que cambiarlo, tirarlo. Donde haya consecuencias, pues hay que afrontarlas. Ahora, ahí el tema es un poco...
digamos, cuál es el electorado al que vas a apostar con ese discurso. Analizando las precampañas y los próximos días, el registro de los candidatos a la presidencia. Estamos hablando con Julio Di Vela, portavoz del precandidato José Antonio Meade del PRI. Fausto Barajas, me quedé contigo, coordinador de la campaña de Margarita. ¿Qué avanza más en este país o qué está haciendo más grande en términos, digamos, de electorado? ¿El voto de continuidad o el voto o los muchos votos anti-establishment, anti-sistema, anti...? A ver, es que cuando se habla de continuidad, como vamos, no. O sea, eso de plano no. Pero continuidad implica todo el paquete, pues no, implica impunidad, corrupción. Yo creo que eso la gente no quiere. Tampoco quiere loqueras, ni quiere o sea, destrucciones y ocurrencias. No continuidad a toda costa. Yo lo que creo que quiere la gente es libertades económicas, garantías, Estado de Derecho funcionando, y cuando se dice Estado de Derecho funcionando se traduce en que si te encuentras un gobernador no le pongamos de que el sistema, y cuando tengamos los procuradores y bla, 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 y cuando el mundo se acabe tendremos fiscalías. No, a ver, que ocurran las cosas que no han ocurrido hace mucho tiempo en este país. Hoy. O sea, sí, a ver, que no nos hagamos como aquel hoy de Fox. Cuando fuimos a Baja California, Margarita no tuvo empacho en decir, a ver, el gobernador aquí tiene una fama de corrupto y hay que empezarlo a ver. No nos esperemos 5 años ahorita con Kiko Vega para decirlo. O sea, las cosas ya se están viendo. O sea, tú ya vas viendo gobernadores ahorita que no nos hagamos. O sea, que empieza a decir, a ver, empieza a oírse, se empieza a ver. Ese tipo de cosas en las que la gente dice, ya. ¿No? Esto tiene que cambiar, no puede seguir así. Afortunadamente están las redes sociales que te ayudan a ver todo esto ya en vivo y en directo y que no pase tiempo, ¿no? Entonces, y creo que eso se ha agudizado. Entonces, esa continuidad, no, y es lo que quiere la gente que cambie. 2, quiere que cambien los gobiernos la forma en que se está haciendo la política, ¿no? Yo creo que tiene que ser mucho menos cara, digo, las elecciones tienen que ser mucho menos caras, más austeras, que es por lo que vamos. Nosotros vamos a entrar a una competencia inequitativa. O sea, ya acabamos las firmas y te volteas y te enfrentas a 11,000 millones. Te voy a dar un ejemplo. Con los spots que te dan en la reforma, las coaliciones van a tener en cada estación entre 16 y 20 spots al día, y cada independiente va a tener cada 4 días un spot. Pero esas son las reglas y contra eso vamos. Y lo que hay que hacer es movilizar a la gente, es decir, sí se puede hacer política sin los recursos que se están gastando estos cuates. Eso tiene que cambiar, esa continuidad no puede existir, y ahí es donde tienes ya un tema de quitar privilegios. O sea, ahí vuelves otra vez un poco a la división. Esa continuidad no, pero tampoco dices lo que eras, radicalismos o extremos. Y hacia el, no sé si ustedes lo estén viendo así, Julio, pero hacia el final parece que puede considerarse un voto útil. Y el voto útil, ahí, ¿cómo ves, por ejemplo, independientes? Pueden ser, digamos, claves a la hora de decidir una elección cerrada. Yo vine engañado a tu programa, mi Pepe. ¿Por qué me dices eso? Porque iba a ser un debate y coincido con Fausto. Lo que estoy viendo es eso. Mira, por lo menos en algunas partes, no en todo. No, mira, no en todo, pero a ver, pues de eso se trata prácticamente. ¿En qué coincido? Este hartazgo es producto de muchos abusos, de cuestiones inequitativas. El ciudadano común, ¿qué quiere? Ver al funcionario público vivir como uno vive, que le cueste lo que a uno le cuesta. Esos bonos millonarios de las cámaras son, a ver... O sea, dirías ahí también no continuidad. Claro que no, o sea, vuelvo a insistir, aquí lo que se tiene que hacer es una propuesta donde lo que vale la pena en el país, ¿y qué vale la pena? Pues lo que le cuesta equitativamente a todo mundo ganarse el sustento diario. A ver, pero cosas de gran calado, Julio. Ramo 23, ¿continuidad o no? Ramo 23 con excepciones, o sea, se tendría que modificar y discutir, replantear. O sea, eso hay que modificarlo. Sí, claro. Gobernadores. Gobernadores que pasen por filtros absolutos de transparencia, y como están ahorita 8 o no sé cuántos en la cárcel, pues los que tengan que estar, que estén ahí. Investigación al presidente en caso de que haya sospechas de corrupción. Investigación y transparencia absoluta. ¿Cómo ves? ¿De acuerdo? A ver, eso... O en desacuerdo, porque ya me dijo Julio, ¿están de acuerdo? El tema es hacerlo. O sea, yo creo que el tema es hacerlo, yo creo. ¿no? Ahora, lo que decía Fausto, y que suscribo, y ahí me voy a donde estamos de acuerdo. ¿Estado de Derecho? Pues claro que sí. Si el problema es que México no es que no tenga leyes, es que no hay quien las haga cumplir. Así es. Ahora, o sea, el Estado de Derecho bajado a tierra. Hace, ¿qué fue? 15 días se publicó este índice de Estado de Derecho. Es impresionante cuando tú ves todos los pilares.
México retrocede en todos en estos 6 años. O sea, el problema que tienes es cómo logras credibilidad en un gobierno que la tiene perdida. O sea, desde el punto de vista de los candidatos y del candidato del PRI. ¿Te acuerdas? Siempre los mexicanos, o este dicho que dice, hay que estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Claro. Pues yo creo que Pepe está en el lugar no adecuado en el momento no adecuado. Volvemos al tema de la escudería. Yo Ahora, creo, pero eso, ahora sí, para que todos los troles del PRI no vayan a dar, eso lo piensan 80% de los mexicanos. No te preocupes, los troles actúan, digamos lo que digamos. No. Pero sí, o sea, el punto es, de lo que propones hacia futuro es, yo creo que en el caso de Margarita es muy claro, Julio la conoce hace años, es Perfecto. honestidad probada, Le tengo respeto, le tengo congruencia y lucha cívica toda la vida. Y, Y a por ver, valores adecuados, democracia, apertura, derechos civiles, o sea, todo eso y privilegios, o sea, es una cosa que siempre se ha luchado, o sea, ella, incluso el presidente Calderón, hicieron política y la han hecho de manera ya probada. A ver, y que ustedes, está ahí en la, a ver, en la mesa. ¿Y ustedes ven una convergencia hacia el final de las elecciones en caso de que haya un voto útil? Si hay coincidencias entre estos dos. O sea, Mira, lo que entre pasa que Mid sí. y los Eso es- candidatos independientes, entre ellos Margarita, ¿creen que pueda polarizarse de esa manera y generarse A ver, yo siempre- una alianza de voto útil? Yo siempre creo que cuando hay candidatos sensatos, o precandidatos, para no cometer cuando hay precandidatos sensatos y cuando hay un amor profundo por el país, yo no creo que los intereses de ninguno de ambos esté por encima de México. Al contrario, hoy el que se avienta a participar en una contienda política, ama profundamente a su país y quema todas sus naves y apuesta todo por su país. O sea, yo sí te digo, ¿dónde están las coincidencias de José Antonio y de Margarita? Son gente honesta. Son gente honesta. Que les digan lo que quieran. Son gente honesta. O sea, y para ser una persona honesta a lo largo de una trayectoria de vida, en el caso de José Antonio, 5 veces secretario de Estado, vivir como vive y que nadie le pueda encontrar nada, pues es un garbanzo de a libra, mano. Qué pena que así sea el país. Es una pena. Pero la verdad es que hoy es una elección en donde personas honorables también participan y donde la discusión tendría que ser capacidad, propuesta, alcance, resultados, forma de vida, y no que se nos olvide lo esencial que es dividir a México. A ver, dividir México, aquí el que quisiera participar y que realmente quiera al país, pues que venga y sume, hombre, que no divida. ¿Cómo ves? Mira, a ver, ¿Es yo creo- suficiente esa coincidencia como para poder acercarnos hacia el final de la elección? Mira, yo creo que más allá de las personas, yo creo que me cuesta trabajo entender, y Julio lo estuvo en el PAN mucho tiempo, o sea, el 19 tema años. más, es un tema más, y no lo pongo de contraqueros, es que en lo que crees. O sea, yo creo que el tema no es si Pepe es hombre, no, es el lastre que trae como partido. Y nuevamente repito, eso está ¿Quién lo en la adopta y quién lo calle, invita? ¿No? ¿no? O sea, el tema que es complicado, ¿no? Es no el individuo, sino lo que el paquete. Y yo creo que ahí yo veo complicado, pero por lo que estás tú de valores y congruencia. O sea, tú estás yendo contra cosas de privilegios, que bueno, si un partido que bueno, contra eso se lo sacaste en el 2000. Y en el 2002 regresaron y te volviste a dar cuenta de que no habían cambiado, se habían sofisticado, ¿no? Bueno, Entonces, pues el tema es ese. Ahí queda. Ya veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Ya veremos, Habrá sí. muchas interrogantes que tendrán que irse respondiendo. Esto apenas empieza, ¿no? A mí se me acabó el tiempo, se me fue rapidísimo, pero te quiero agradecer mucho, Julio, No, como hombre, siempre. Pepe, Fausto, un placer, muchas de verdad, gracias. que haya estado Platicar, con siempre nosotros. un gusto. Vocero de la campaña de José Antonio Meade, el precandidato del PRI. Fausto Barajas, coordinador de la campaña Margarita. Gracias a ambos. Gracias, Julio. Y Gracias, seguimos Fausto, qué aquí gusto invitándolos y discutiéndolos. Muchas gracias. Que estén muy bien, que les vaya muy bien. Nos vemos mañana aquí a las 7 de la tarde.